¿Listo? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plática, ponencia en este foro de agronegocios y cadenas productivas. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Gregorio González, yo soy gerente de la ex hacienda del Soquital. Somos un negocio que se dedica a la ovinocultura en varios de sus eslabones para conformar una cadena y un modelo de negocio que incluya la mayor cantidad posible de pequeñas unidades de producción, con la intención, obviamente, pues, de generar más valor a cada uno de nuestros productos. Pero bueno, vamos a platicar de cómo potenciar la cadena productiva en la ovinocultura. Aquí realmente no hay una regla, no hay un libro, no va a haber un ABC de cómo hacerlo. Lo que vengo a platicarles o lo que les vengo a decir básicamente es, vamos a hablar de lo que son las definiciones de cada una de estas cosas para que ustedes las entiendan. Me voy a mover aquí para que puedan ver perfectamente. Y lo que son el concepto de cadena, ¿a qué se refiere? Aquí lo pueden ver escrito: a un producto o un grupo de productos conjuntos, ligados por el uso. Y la cadena identificada permite localizar las empresas, instituciones, operaciones, dimensiones y capacidades de negociación, tecnología, relaciones de productos, el papel, los volúmenes y las relaciones de poder en la determinación de los precios. Está leído, y disculpen que lo lea, no acostumbro mucho leer todo este tipo de cuestiones en las pláticas, pero es importante entender a qué nos vamos a referir y a qué nos referimos básicamente en una cadena de valor. Entendemos por cadena el conjunto de actividades estrechamente interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su preferencia a un mismo producto. ¿Ok? Toda esta información proveída por Leonel Martínez Rojas fue facilitador del sistema Producto Vino, como sistema Producto Vino nacional. Como cadena productiva, hablando de lo mismo, es el itinerario que sigue un producto a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. La cadena productiva incluye además el abasto de insumos y equipos relevantes, así como los servicios y normas que afectan de manera significativa a dichas actividades, como los servicios financieros, de investigación, marco jurídico, acuerdos comerciales, etc. ¿De qué se trata? De entender exactamente qué vamos a hacer y todos los actores que están involucrados en esta cadena, pues tan bonita y tan productiva, valga la redundancia con los nombres, que es la ovinocultura. ¿Cuáles son los eslabones? Los eslabones más importantes los podemos ver, podemos hablar de la producción, la transformación, la comercialización y el consumo. Hay muchos actores que van participando en estas cadenas. En la parte de producción definitivamente tenemos que hablar de los insumos, todo lo que necesitamos para lograr producir estos ovinos. Todos los servicios que tenemos que contratar en un momento dado para que estos ovinos se vayan reproduciendo y se vayan transformando, que es el siguiente paso. Hablamos en la parte de transformación de innovación tecnológica, transferencia de tecnología, y hay muchísimos otros factores que pueden afectar este tema de transformación. Después pasamos al tema de comercialización, que es, creo yo, o les puedo decir, que es el coco o la parte más complicada, en donde todos los ovinocultores o gran parte de los ovinocultores ven un problema en México. Y esto tiene que ver definitivamente con la falta de organización de estos eslabones y a veces el abuso de parte de ciertos eslabones en esta cadena. Entonces, tenemos un punto muy importante en esta presentación que dice información de mercados. Y al final el consumo, ¿ok? Tocamos un tema que dice sanidad por el tema importante una vez que ya se transformó. La parte de transformación siempre nos va a llevar a un punto importante de controles, de reglamentaciones, de normativas para poderle entregar un producto sano, un producto inocuo a nuestros clientes. También esta información del Sistema Producto Vino Nacional de parte del señor Leonel Martínez. Es información que existe en redes, es información que podemos encontrar fácilmente, pero me gustó, la tomé con la intención de darle un poquito más de valor a la parte teórica.
En esta plática, o durante estos 50, 60 minutos que pretendo platicarles de esta potencialización de la cadena productiva, vamos a hablar unos 15 o 20 minutos sobre este tema o esta parte teórica, pero quiero pasar, más que a decirles cómo hacerlo, los ejemplos de cómo hemos vivido una etapa o un proceso de transformación o de mejoramiento de esos eslabones en mi negocio y cómo puede servir como un ejemplo para que cualquier ovinocultor, por pequeño, mediano o grande que sea, se involucre en estas actividades y vaya metiéndole y metiéndole y metiéndole y generando obviamente más. Pero bueno, para entender la situación o para entender cómo vamos a mejorar, tenemos que saber dónde estamos parados. Es bien importante, si sabes dónde estás parado, sabes para dónde vas, ¿ok? Es muy importante entender qué tienes enfrente, a qué te vas a enfrentar. Número 1, ¿cuál es la producción actual de ovinos en México? 65,150 toneladas. Esos son datos extraídos del SIAP, de gobierno, bueno, en SADER. SADER tiene una plataforma que se llama SIAP, que la pueden encontrar en internet y encontrar muchísima información, además de FAO-Stat, INEGI o incluso el Sistema Producto Ovino, que tiene que ver con la Unión Nacional de Vinocultores. El rebaño nacional al año 2020, 8,725,882 cabezas de ganado ovino en el país. Es bien importante calcular o saber cuál es el consumo per cápita anual que está reportado, que son 900 gramos de carne de cordero. ¿Ok? Algo bien importante, que quizás está en desorden un poquito esta diapositiva, me voy a bajar a la última de las líneas, donde dice consumo preferente de carne de ovino en México. 95% del consumo es en barbacoa y solamente el 5% en cortes finos. Importantísimo entender en dónde estamos parados y quién es nuestro mercado principal cuando producimos ovinos. Y más que nuestro mercado principal, entender, más adelantito lo vamos a platicar, dónde tenemos un nicho de mercado y una oportunidad de desarrollar ampliamente un pequeño eslabón, que ahorita es pequeño y se puede convertir en un monstruo en cuanto al consumo. En el país, en México, tenemos 128 millones de habitantes, es un estimado al 2021 por parte del INEGI, con un consumo anual total de 115,200 toneladas de carne de ovino. ¿Qué significa? Que tenemos un déficit de 50,000 toneladas aproximadamente y tenemos una posibilidad de crecimiento del sector del 76%. Significa que esta es una respuesta para muchos nuevos ovinocultores que tienen miedo a involucrarse en esta cadena, porque una de las preguntas principales cuando vienen con nosotros, piden asesoría, piden un consejo más que una asesoría, siempre se adentran con nosotros y nos preguntan, ¿vale la pena meterme? ¿Es negocio la ovinocultura? ¿Crees que pueda vender todo mi producto? Yo estoy convencido que cualquier persona que se adentre en este negocio va a encontrar un déficit de 50,000 toneladas por cumplir y por surtir a un mercado nacional deseoso de carne de primera calidad. Esas 50,000 toneladas que definitivamente vienen de importación de otros países, la gran ventaja que tenemos en México es que la producción en general es de muy buena calidad. Las razas que se multiplican en México o que se producen en México son de excelentísima calidad y tienden a dar carne muy buena, obviamente fresca porque es un producto nacional, se va a sacrificar aquí en México y se va a entregar en un lapso de tiempo mucho menor a carne congelada que viene de otros países. Y por otro lado, el productor de barbacoa, hablando particularmente de nuestro 95% de consumo nacional, pues definitivamente prefiere un borrego o un cordero o una cordera joven a una canal congelada, ¿no? Que quién sabe cuánto tiempo tenga congelada,
que quién sabe qué raza era, que de qué comía. Y aquí en México tenemos eso bastante controlado, y el barbacoero o el barbacollero, como le quieran llamar, prefiere y está entre sus intereses cordero mexicano arriba del cordero de importación. Bueno, cuando entendemos todo este contexto de dónde estamos, y les pongo un taco de barbacoa ahí en una fotografía bastante apetitosa, para que entiendan que cuando la gente habla de borrego, lo primero que se viene a la mente en los productores es barbacoa. Y tenemos muchísimo más potencial de crecimiento en otros sectores. Vamos a platicar y me voy a regresar a una parte que es definición de la palabra potenciar, porque ya hablamos de dónde estamos parados, ya hablamos de lo que es una cadena, ya entendemos lo que es un sistema que está en avance, pero potenciar significa aumentar el poder o la eficacia, comunicar con fuerza o energía a una cosa o incrementar la que ya tiene. Dar potencia, mejorar el poder y fuerza con que cuenta una persona, grupo, entidad o un estado, especialmente en un determinado ámbito, para imponerse a los demás o para influir en ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a potenciar, vamos a mejorar, vamos a meterle fuerza, vamos a meterle, pues, especialización en ciertos eslabones para que esta cadena se fortalezca y en un momento dado nos lleve a mejorar nuestros precios de venta, las utilidades en el negocio, incluso nuestros precios de compra si logramos potenciar el eslabón de los insumos, del productor, el eslabón donde nos tenemos que juntar, nos tenemos que asociar para comprar maíces o para comprar soyas o para mejorar la calidad de nuestros suelos o para contratar ingenieros agrónomos que nos vengan a dar una buena asesoría de qué tipo de pastos necesitan nuestros ovinos. Toda esta definición la quise poner en este punto para no perderla, para tenerla en mente para lo que viene en la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los actores principales que participan en esta cadena de este agronegocio tan positivo que es la ovinocultura? Primero tenemos la parte de instituciones y organizaciones, que son los que agremian y son los que ponen en orden y nos dan las pautas de cuáles son las reglas a seguir. Empezamos con la Confederación Nacional Ganadera o la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Tenemos a la Unión Nacional de Ovinocultores, que es el organismo que nos rige a todos los ovinocultores del país. Tenemos asociaciones especializadas de ovinocultores que normalmente las encontramos en los estados o en los municipios, que son los puntos de enlace más sencillos para llegar a entender las reglas del juego. Que si quieres sacar una guía de movilización, que si quieres agremiarte, que si quieres sacar un registro, por ese medio es como llegamos hacia el resto de las organizaciones. El sistema Producto Vinos, que ya dimos algo de información de toda la investigación tan buena que ha tenido este sistema. El sistema Producto Vinos nos ayuda a entender todos los diferentes pasos, actores, movimientos y hacia dónde va esto de una manera ordenada. Por otro lado tenemos obviamente al SADER y al Senacica, que para mí en este momento es uno de los actores más importantes que debemos de cuidar y debemos de tener mucho cuidado en cómo manejamos el tema de salud animal y sobre todo el tema de control de normativas, de respeto de las normas, obviamente, de reglas, de leyes, con la cuestión de alimentos. Porque el borrego como tal empieza desde la cría, el desarrollo, las engordas, nos pasamos inmediatamente al proceso de transformación y en ese momento, desde que inicia hasta que termina una chuleta en un plato o termina en un taco de barbacoa, se tienen que cumplir reglamentaciones del Senacica, que es la que nos rige. Si queremos alimentos inocuos, si queremos alimentos que conserven sus valores nutritivos, sus valores económicos, pues definitivamente por ahí van las reglas. Bueno, pasamos a los productores de insumos, que si agarramos hace ratito vimos una diapositiva donde hablábamos de ellos como la parte más básica, desde abajo,
la parte más importante son los productores de granos y forrajes. Si tu tipo de unidad de producción es una unidad intensiva, donde todo lo que consumen tus ovinos lo tienes que comprar y llevar a un comedero o a un corral, pues definitivamente los productores de granos y forrajes, los comercializadores de los mismos, son actores importantísimos porque son los que empiezan a mover los granos, empiezan a mover los precios y son los que te dan el abasto, ¿ok? Por otro lado, los productores de infraestructura. Hablamos, porque de esto poco se habla, hablamos definitivamente de la gente que construye corrales, bebederos, es infraestructura de manejo, básculas y demás. Toda esta tecnología que está alrededor de este negocio, importantísimo tomar en cuenta la infraestructura. Y bueno, en los rebaños, bueno, pasamos a otro que es un actor, pues yo creo que el más importante de todos, que son los productores de ovinos, que es el rebaño de genética de registro, lo tengo separado en dos ramas, y el rebaño comercial. Es bien importante entender que cada uno de estos actores tiene actividades importantísimas y cada una de estas actividades va a afectar a la otra. El rebaño comercial, empezando en la parte más grande, que debe de ser el 90 y tantos por ciento de el 95% de todos los ovinos del país o más, son los que producen todos los animalitos que se van a reproducir para producir un cordero, engordarlo y mandarlo al rastro o a una sala de matanza para convertirlo en este momento en barbacoa o en un futuro no muy lejano en cortes finos que van a empezar a apoderarse de estos restaurantes y estas cartas de chefs o cartas de restaurantes muy finos, que ese es nuestro objetivo principal. Y el rebaño de genética de registro, estos actores que producen o producimos, me incluyo por la parte de mi rebaño de registro o de nuestro rebaño de registro, tienen una actividad importantísima. Evaluar animales que sean altamente productivos, evaluar animales que sean muy rústicos, evaluar animales que produzcan y que reproduzcan esos genes o esas características tan deseadas en el rebaño de registro que se va a multiplicar con el ganado comercial. Por otro lado, pasamos a la industria de la transformación, que en México poco hay de esto debido a cómo se ha manejado la ovinocultura o sobre todo la transformación de los mismos ovinos. Tenemos la industria de la transformación, la parte de rastros, que hay rastros municipales y que hay rastros de inspección federal, los tenemos divididos en dos. Y por otro lado tenemos algunas casas de matanza que también están autorizadas y reguladas por los comités de fomento y protección pecuaria de los estados. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos actores. Por otro lado, las plantas de corte y procesamiento, que también debe de haber muchísimas plantas que están fuera de norma y debe haber otras plantas que cumplen con una inspección federal, como las cocinas TIF o incluso los mismos rastros TIF, donde pueden sacrificar y cortar y empacar estos cortes de cordero tan ricos que queremos comercializar. Y al final del día tenemos los consumidores. Los consumidores, que es súper importante que lo tengan en mente, además del consumidor final de un taquito de barbacoa, que es el 95% de nuestro mercado, tenemos cadenas de autoservicio que ya se empieza a ver, ya tiene algunos años que cada que llego a un supermercado, ya sea en club de precios o supermercado normal, es más común encontrar cortes de cordero en los congeladores. Encontramos racks, encontramos chuletas, a veces piernas, con hueso, sin hueso, y algunos productos derivados de la carne de cordero, como pueden ser chorizos o algunos madurados. Entonces, los tenemos como actores principales, muy importantes estas cadenas de autoservicio, porque son los que nos pueden ayudar a dejar esos cortes en el plato de nuestros consumidores. Y al final, lo dejo al final porque también considero que además de que nos van a ayudar a comercializar nuestros productos, nos van a ayudar de manera positiva o negativa, según el caso, a promocionar el consumo de carne de cordero. Los restaurantes donde tienen seguramente un jefe de cocina, un chef o una cocinera o un cocinero que nos pueden ayudar
a mejorar la venta de cordero. ¿Cómo? Con los conocimientos necesarios de cómo cocinarlo, cómo emplatarlo y cómo vendérselo al consumidor. Definitivamente esto impacta de manera, puede ser positiva o puede ser negativa. Y me ha tocado verlo, se los platico como experiencia muy personal, me ha tocado ver restaurantes que con el afán de promover el consumo de cordero meten 3, 4, 5 diferentes cortes, pero no hay la capacitación necesaria dentro de la cocina y a la hora de que llega el platillo a la mesa hay un mal recibimiento de porque no se coció bien o no estaba descongelada la carne o a la hora de comprar el jefe de compras del restaurante pues no evaluó la calidad o no conocen de la calidad. Entonces es bien importante considerar que es sumamente delicado este eslabón para que si lo hacemos bien se multiplique esas ganas de comer cordero. He escuchado buenos comentarios últimamente sobre, fui a un restaurante, me tocó que había cordero en la carta, lo pedí, exquisitas chuletas, pero también he escuchado gente que compra carne congelada, la prepara en su casa y al no saberla preparar, es inmediato la calificación negativa para esta carne y dejan de comprarla. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotros es promover el consumo y además educar a nuestros clientes para que el consumo sea el correcto. Más adelantito voy a platicar unos ejemplos donde se les ejemplifica una situación, una problemática y cuál fue la solución que nosotros le dimos con la intención de lograr potenciar este eslabón de esta cadena productiva. Pasamos a la siguiente y aquí podemos ver, esto se los voy a dejar nada más como algo muy rápido, cómo está la cadena comercial en los estados del centro del país, hablando de todos estos actores que ya hablamos, productores, engordadores, acopiadores, introductores de ganado, distribuidores, importadores, porque hablamos de que 55,000 toneladas importa México de carne de ovino. Y bueno, ¿cómo nos van a dar estos corderos a los puestos de barbacoa, a los mercados y tianguis, a las fiestas y los eventos, a los centros botaneros, comedores industriales, restaurantes, supermercados, carnicerías, hoteles y demás? Pero al final del día podrá pasar por muchas etapas, por muchos actores, pero al final lo produce, valga la redundancia, el productor y termina en la mesa de alguien o en el plato de alguien para que se lo coma. Entonces, la idea de esto es fortalecer todos estos eslabones y buscar que sea de manera más positiva la participación de cada una de estas personas en esta cadena tan importante. Voy a pasar a la siguiente. Toda esta información es del Sistema Producto Vinos, que es información valiosísima que está en redes y que vale mucho la pena estudiarla y valorarla. Pasamos a la siguiente, que es básicamente lo mismo, pero cómo se comporta el mercado o cómo se comporta esta cadena en el resto del país. Ahí pueden ver cómo hay acopiadores locales que mandan directamente a los puestos de barbacoa, que eso es lo más común. El consumo de barbacoa, regresando y reiterando, 95% del consumo de carne de cordero en México. El productor de barbacoa y birria compra mucho ganado fuera del centro del país y lo compra directamente con los acopiadores locales. Entonces los productores producen sus corderos, los engordan, los llevan a un centro de acopio y llegan los mismos barbacoyeros a comprar directamente a los centros de distribución, a las asociaciones ganaderas o con acopiadores locales y se llevan directamente su producto. Por otro lado, algunos participan en la cadena mediante el mismo esquema del centro del país, pasando por medio de un engordador, por un acopiador externo, por transformadores y demás. Esta información como tal se las dejo para que la vean, para que la estudien y para que entiendan tanta complejidad que hay en algo que para muchos es un negocio demasiado simple. Lo llegan a ver, lo valoran y me dicen, ¿cualquiera puede dedicarse a engordar un borrego y venderlo a un barbacoyero? Sí y no. A la vez es tan simple como tan complicado como uno se lo quiera proponer hacerlo.
Pasamos a la siguiente. Para potenciar esta cadena y para mejorar y fortalecer estos eslabones, hay algunas estrategias que considero son principales y deben de ser bien consideradas para que esto vaya mejorando. Número uno, que creo que eso no me lo va a negar nadie, la capacitación continua de los productores. Cualquier cursito o cursote, asesoría, diplomados, doctorados, congresos, simposios, maestrías en producción, lo que tenga que ver con enseñanza, con capacitación, es importante. Platicando antes de empezar esta charla con ustedes, estaba platicando con algunos de los otros ponentes y con el organizador sobre la importancia de este punto de capacitación. ¿Cómo es posible que haya universidades con tanto prestigio en México y con programas para el desarrollo de la cadena ovina tan pequeños? Son muy buenos los que tienen, pero creo que para el tamaño de la industria de ovinos en el país podrían ofrecer un poco más a los estudiantes, un poco más a los productores. Y bueno, pues ¿qué pasa? A falta de toda esa capacitación dentro de centros tan grandes como las universidades, entran foros de este tipo, entran empresas como la mía, como en el Soquital, que nosotros damos cursos de capacitación a pequeños productores, y entran muchísima gente que va a tu corral y te explica cómo vacunar, cómo desparasitar, qué le falta, qué le sobra a tu borrego y cómo ayudarte a fomentar y a mejorar la producción. Por otro lado, otra de las estrategias es el fortalecimiento de estos eslabones, que lo he venido diciendo por estos 20, 25 minutos que he venido platicando. Hay que fortalecer a los proveedores, hay que fortalecer las asociaciones con los fines más que prácticos de trabajo. Hay que promover y fortalecer a esos grupos de trabajo de gente que se junta, como los antiguos gabats que se acostumbraban hace muchos años, como las asociaciones que una vez al mes tienen una reunión, platican de precios, platican de insumos, platican de cómo está la producción, si has tenido baja en tu prolificidad, si has tenido un aumento en la prolificidad. Todos esos grupos de trabajo ayudan muchísimo y fortalecen estos pequeños eslabones. Los planes de trabajo de cualquiera de estos productores, asociaciones o grupos son bien importantes y deben de estar bien estructurados. Una cosa es que planees y que tengas todas las ganas de hacerlo, otra es que planees muy bien, que también es muy importante, pero más importante para mí considero es que además de planear, lo ejecutes, porque podemos llenar un libro de muchos planes y podemos llenar una enciclopedia de muchísimos proyectos, pero si no ejecutas ninguno y todo se queda en la crítica o todo se queda en el yo lo hubiera hecho mejor, pues no funciona. La idea es hacer un plan de trabajo, estructurarlo bien y ponerlo a trabajar. Hay que fortalecer los nichos de mercado. Lo comentaba hace unos minutos, bien, también como algo súper importante a entender, que si tenemos el nicho de mercado de un 5% del consumo nacional en cortes de carne especializados, tratar de atacar ese nicho de manera positiva, obviamente, y fortalecerlo. ¿Cómo fortaleces tu nicho de mercado de restaurantes? Enséñales a cocinar la carne. Si no sabes, contrata un chef que sí sepa. Enséñale a tus clientes a procesarla. Enséñale a tus clientes cómo servirla, con qué acompañarla. No es lo mismo un taco de barbacoa que te puedes tomar con un jugo de naranja que un rack francés de cordero con una salsa de menta, que definitivamente la debes de acompañar con un vino, con una cerveza. Hay muchas maneras de fomentar y mejorar estos nichos, pero hay que encontrar la manera. Yo no les vengo a decir cómo, simplemente les voy a decir cuáles son las herramientas que tienen para que ustedes traten de analizar de qué manera lo pueden hacer. Al ratito vamos a ver unos ejemplos de cómo hemos hecho nosotros para mejorar 2 o 3 esquemas de producción que estaban atorados y cómo nos ha ayudado esto a potenciar. Bueno, otro de los temas que son importantísimos es el fomento a la honestidad y la promoción general de los valores en la ovinocultura. Hay tantos actores involucrados en este tema y en este
¿cómo le digo? En este conglomerado de productores que se van perdiendo los valores de honestidad y sobre todo de palabra. Y mucho de este negocio tiene que ver con palabra. Aquí la gran mayoría de los productores no firman contratos. Nadie te firma contratos para la compra de tus ovinos. Hace rato platicando con algunos de los ponentes, hablaban de contratos. Yo ya firmé un contrato aquí, yo firmé otro allá. Oye, qué padre, pero en la actividad de ovinos, tomando en cuenta la producción y el tamaño del ovinocultor promedio de México, no hay contratos y mucho de esto es a la palabra. El acopiador, el introductor, el engordador te dice, te compro tus borreguitos, perfecto, quedamos a tal precio, pero no se fomenta mucho el hecho de cumplir esa palabra. De repente, de un día para otro, se te echan para atrás, te dejan parado, y es donde empiezan los problemas económicos para los pequeños productores. Y por otro lado, saliéndome ya de la parte de fortalecimiento de la cadena, tenemos que hablar de las políticas públicas. Para mí es muy importante y yo creo que es algo que ha estado moviendo mucho la ovinocultura los últimos 3 años. Las políticas públicas han olvidado definitivamente fomentar la ovinocultura. Los programas o los pocos programas que quedan de desarrollo agropecuario, hablando particularmente de ovinos, no están aterrizados a una realidad. Se han convertido en programas clientelares, en programas políticos y no en programas de producción. Y es muy importante que los programas, cuando los diseñen y cuando los aprueben con un presupuesto, si es que se va a aprobar algo, que estén aterrizados a una realidad, a lo que está sucediendo actualmente en México. Y bueno, otra cosa que también es importante, que el mismo productor que los va a recibir tenga el compromiso para con ese programa, para con el gobierno, para con la fundación que se lo dio, porque no es la culpa del gobierno. Muchas veces tiene que ver la fundación, tiene que ver el gobierno, tiene que ver el mismo productor, para que todos estos engranes hagan su trabajo y sigan hacia adelante y te ayuden a potenciar esto. Y como último punto de estas políticas públicas, si se dan cuenta, es súper repetitivo la parte de capacitación constante. Si no capacitas a tus productores, si no hay una ley, no una ley, pero una regla que diga, te voy a apoyar con un porcentaje del valor de tu semental, te voy a apoyar con un porcentaje del valor de los vientres de reemplazo que quieres comprar, pero no te capacitas, pues no te doy nada. Y entonces les puedo platicar un ejemplo claro y un ejemplo de éxito, que para mí creo que ha sido un ejemplo de éxito con el gobierno del estado de Hidalgo. Fue algo que me motivó mucho y me llamó mucho la atención hace 4 años que empezamos a trabajar con ellos, que por primera vez en mi corta estancia como productor, tengo 19 años siendo ovinocultor, la primera vez que alguien me llama a una oficina para decirme, necesito que me ayudes a capacitar a los productores antes de que les entreguemos las borregas que les corresponden por apoyo en el programa de repoblamiento. Sí sé que ha habido muchos programas, pero a mí no me había tocado que alguien me dijera, primero diles cómo y luego se las entregamos. Ya veremos qué les entregamos, pero primero quiero que tengan el compromiso con el programa, el compromiso con los animales que van a recibir y el compromiso de mejorar su actividad. Todos los programas están desarrollados con la finalidad de mejorar el ingreso de las familias. Y la actividad con pequeñas especies, en este caso pequeños rumiantes, hablando de ovinos y caprinos, casi siempre son de autoconsumo. Entonces, si les van a regalar unas borregas, por lo menos que sepa la gente cómo le van a hacer para mantenerlas, qué necesitan comer, qué necesitan tomar, qué tipo de infraestructura necesitan para mantenerse y reproducirse de manera correcta. Por eso toco mucho el tema de capacitación, asesorías, cursos, diplomados. Voy a regresar al primer punto porque considero que es importantísimo que la gente esté en constante capacitación y que dejen de preguntar en redes sociales cosas tan importantes como tecnicismos o como cuestiones que le corresponden a un médico veterinario o a un ingeniero agrónomo
o a un especialista en producción de ovinos responderlas. No es posible que dejen al azar el futuro de una ganadería o de su ganadería, por pequeña o grande que sea, con preguntas en redes sociales, en grupos de productores, porque lejos de ayudar, lo que normalmente pasa es que confunden más o van a tomar la decisión que económicamente más le convenga al productor, y muchas veces son las más baratas, y normalmente las más baratas no son las que mejor le hacen al rebaño. Entonces, por eso considero que la capacitación profesional es algo importantísimo. Pero bueno, ya hablamos de muchas cosas, ya les dije quiénes son los actores políticos, los actores públicos, los productivos, que si uno, que si otro, que si se juntaron, que si no. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les hice una lista de 9 pasos que para mi gusto te pueden ayudar a entender tu problema, a buscarle una solución, a obtener un resultado, puede ser bueno, puede ser malo, y luego evaluarlo. Empezamos con la identificación de una situación, no necesariamente es un problema. ¿Qué está sucediendo ahorita? Ahorita en los ejemplos que vienen en la siguiente diapositiva me van a entender muy bien todo esto. Y voy a estar yendo y viniendo a esta para que vean el listado. Identificamos una situación particular. Después vamos a identificar quiénes son los actores políticos, los actores involucrados en esta situación. Ahora, esta situación normalmente va de la mano de una problemática. La tendencia de nosotros es a evaluar una situación cuando tenemos un problema, no cuando nos está yendo bien, no cuando el negocio va viento en popa, como dicen, pero malamente, porque a veces el negocio va bien y es cuando más debes de evaluar cuáles son las cosas que están mal para mejorar, para potenciar esta cadena. Después nos vamos a la elaboración de un plan estratégico. Encontré un problema. Ese problema necesita un plan para mejorarse. Se elabora un plan. Después se tienen que identificar las áreas de oportunidad. Si les quieres llamar áreas de oportunidad o nichos de mercado o lo que tú quieras, no es problema, pero es importantísimo identificar cuáles son tus puntos claves, las buenas y las malas. Hay que hacer una propuesta de solución real, ¿sí? Porque muchos dicen, lo platicaba en la mañana con un productor, pues sí, el problema es que no hay una promoción correcta de la carne de cordero en México. No hay una promoción por parte ni del gobierno, ni de las asociaciones, ni de las uniones. Simplemente todos vamos navegando sobre el mismo cauce, pero en diferentes barcos. No tenemos una estrategia como vinocultores para promover lo que estamos haciendo. Cada quien promueve por su lado. Y ahí es donde viene uno de los problemas más importantes de la comercialización de productos de la cadena ovina. Entonces, si no promueves y tú tienes un área de oportunidad, sabes perfectamente que el 5% de tu producto se vende como cortes finos. Tienes un área gigantesca de crecimiento, ahí es donde puedes proponer una solución real. Pero no puedes decirme, sí, vamos a exportar carne a China, porque seguido llegan los chinos con una lista gigantesca de toda la carne de cordero que necesitan, pero si no tienes un rastro, si no tienes trazabilidad, si no tienes una certificación en buenas prácticas pecuarias, si no tienes una certificación en buenas prácticas de manejo, si no tienes ni siquiera un muestreo de brucelosis en tu rebaño, no es una solución real decir voy a exportar. La solución real inmediata es vamos a empezar a certificarnos para en un futuro poder meter como la problemática que ya no puedo comercializar mi carne, pero ya estoy listo para hacerla. Otra es, una vez que tenemos esa solución, inmediatamente se va a potenciar, a mejorar o a mejorar como tal la cadena productiva de ovinos, y al final que tengamos un resultado hay que evaluarlo. ¿Por qué hay que evaluarlo? Porque tenemos que ver si funcionó. Si toda la inversión de tiempo, de dinero, de ganas, de modificar un corral, de modificar genéticamente tu rebaño,
tuvo el resultado esperado. Todo esto no es más que empezar con una pregunta. Lo dijo el doctor Galo, platiqué con él hace rato, él va a dar una plática. Todo inicia con una pregunta y se me quedó muy grabado ahorita y se los pongo en la mesa. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué está pasando en este momento? Y agárrate todas las demás puntos que te estoy exponiendo y arráncate a trabajar. Vamos a platicar de ejemplos. Ahí les va un ejemplo muy claro. Que esto es algo que nos sucedió a nosotros. Me muevo para que la puedan leer. Situación. Se eliminaron los programas gubernamentales de repoblamiento y mejoramiento genético. Casi en su totalidad, en todo el país, se eliminaron estos programas porque el gobierno decidió que no era negocio, o que no le estaban ayudando al campo, o que había otras prioridades. Eso lo sabemos todos los que estamos involucrados, y nos reventaron una burbujita en la que vivíamos muchos ovinocultores y nos pusieron una realidad. ¿Quiénes son los actores involucrados en esta problemática o en esta situación? Cualquiera de las dos maneras es correcta. Obviamente el gobierno, porque ahí en el gobierno decidieron que no era necesario apoyar a los productores ovinos del país. ¿Quién más está involucrado? Obviamente los productores de ovinos, los que iban a meterse, los que ya estamos adentro y los que iban de salida y los que iban entrando, todos estos. Los proveedores de servicios de biotecnología. Voy a hablar mucho de estos servicios porque son particularmente yo considero que son un eje clave para el desarrollo de la ovinocultura en México y en el mundo. Los acopiadores, los introductores, los que comercializan granos, los que mueven los fletes, los productores de barbacoa, los mismos restauranteros se vieron afectados. La problemática que la tenemos aquí es la disminución de las ventas, el aumento de la oferta de ganado para sacrificio, la disminución de los precios, la pérdida del interés por nuevos productores, la baja en el inventario nacional, la disminución de la demanda en sementales mejoradores, la disminución de la demanda de servicios de biotecnología, etcétera. Se las cuento despacito, me voy a tomar un minutito, pero empezamos. ¿Por qué se disminuyeron las ventas si el gobierno quitó los apoyos? Porque yo antes vendía una cantidad de borregas a los programas de repoblamiento y ahora no las vendo. Desde ahí a mí se me bajaron las ventas. ¿Pero qué creen? Esas borregas que México produce y que nosotros las teníamos en nuestro inventario o que se las comprábamos a otro productor, no pueden desaparecer. No pueden desaparecer. Entonces se tienen que integrar a otro eslabón. ¿Y cuál es el eslabón? El eslabón es el eslabón de los que mandan a barbacoa, que mandan a sacrificio para cortes. Entonces inmediatamente empieza a haber más oferta de ganado para sacrificio, y donde hay más oferta, por ley de oferta y demanda, bajan los precios. Los nuevos productores que ven que hay una problemática, que se iban a meter en este rollo, ya no se meten. Y empieza todo el problema de consumir menos granos, de consumir menos servicios de biotecnología, de consumir menos semen, menos embriones, menos registros, menos guías de tránsito, menos fletes, menos todo. ¿Cuál fue el plan estratégico que nosotros, este es un ejemplo de mi granja, cuál fue el plan estratégico de mi empresa? Vamos a lograr comercializar el excelente ganado, pero en nuevos nichos de mercado, sin afectar la sobreoferta de ganado de carne. Si yo sé perfectamente que esa cantidad de hembras que ya no voy a poder comercializar en los programas de repoblamiento, las mando a barbacoa, voy a ir a pelearme con otros tantos productores que están en el mismo problema que yo. ¿Qué hicimos? Vamos a sacrificar, ahí viene la solución inmediata. Sacrificamos los ejemplares que antes se destinaban a repoblamiento y ahora se procesan para cortes finos. Desarrollamos un mercado que estaba olvidado en México. Yo no vengo a salvar el mundo, ni mi empresa, pero ahora participo con alrededor de 300 a 400 animales que se sacrifican, se procesan y se están mandando a los sartenes, a los asadores y a los restaurantes de México. Si todos los ovinocultores empezaran a buscar esos mercados y a buscar una diferencia,
el resultado sería muy positivo para todos. Y aquí tengo el ejemplo de un resultado que yo ya evalué. Desarrollé un nuevo nicho de mercado, fomenté el consumo de cortes finos, aumenté los ingresos del productor, en este caso míos, porque le metí un nuevo eslabón en la cadena productiva de mi granja. ¿Qué es lo que pasó? Ahora nos llaman y nos piden, ya tienes chuletas, ya tienes tibón, ya tienes sirloin, ya tienes arrachera, oye que si me vendes unas hamburguesas. Lo que en mi vida yo pensé que podía pasar, está sucediendo con el mercado de la carne, cuando nunca fue un objetivo principal de producción de nosotros. Ahorita estamos vendiendo carne, en menor escala si quieren, pero es algo que va iniciando y no tenemos que depender de ningún productor de barbacoa para poder comercializar nuestros borregos. Y vaya que estoy agradecidísimo con todos los productores de barbacoa del país, porque gracias a ellos y gracias a ese platillo tan exquisito, estamos donde estamos los ovinocultores. Estamos en un mercado grande, en un mercado en crecimiento, pero con cierta problemática que tenemos que solucionar. Me voy a otro ejemplo y voy rapidito porque se me acaba el tiempo. Ejemplo, otro. ¿Cuál fue la situación? La producción de cortes finos de carne en diferentes presentaciones. Ya tengo mis cortes en la mesa. ¿Y qué pasó? Como son cortes nuevos y como el mercado no está muy desarrollado, y al meter estos nuevos productos en mi lista de ventas, no tenemos un mercado activo, no tengo una lista de 50 clientes que me digan, yo me lo llevo. Por lo tanto, la solución inmediata fue desarrollar una marca, uno del cordero, que incluya nuestros logotipos, todo el exposure que tiene mi empresa o nuestra empresa, para ponerla en la mesa de la gente. Pero resulta que la gente no sabe cocinar el cordero, que la gente no tiene los conocimientos para llevarse esa chuleta de pierna o ese medallón de pierna o esa chuleta de pescuezo o lo que tú me quieras decir a un asador y cocinarla correctamente. Entonces, mi solución inmediata fue crear este nuevo esquema de trabajo que se llama Club de Parrilleros, y este Club de Parrilleros lo abrimos en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, todos los jueves, y empezamos juntándonos un grupo de pequeños fanáticos del asador, de la carne asada, del humo, a empezar a poner en las parrillas cortes de cordero en diferentes cocciones, diferentes platillos, con la intención de enseñarles. Un grupo de 18 a 25 personas, si mal no recuerdo, se convierten ahora en clientes que compran carne para los domingos, ya no llevar cerdo, o ya no llevar res, o ya no llevar pollo a sus asadores. Ahora buscan llevar algo de cordero porque entendieron lo bueno que es la carne, la calidad de la misma carne, la calidad de los productos que le van a entregar a su familia. Y aquí está el resultado escrito: desarrollo de nuevos nichos de mercado, fomento al consumo de cortes finos, aumento de los ingresos al productor y necesidad de aumento en la producción de carne. Ahora tengo otro problema, ya no me doy abasto con mi producción para entregar cortes a todos los nuevos clientes que tenemos en nuestra cadena. Y para cerrar esta plática, vamos a tocar el último tema, es el último ejemplo, que también me va a tomar un par de minutos explicarlo. ¿Qué situación se vino cuando eliminaron los programas gubernamentales de repoblamiento? Les voy a platicar rápido en qué esquema estábamos nosotros. Extracción del Soquital reproducía o reproduce algunas razas como Dorper, Dorper Blanco, Katahdin, Pelewey, Black Belly, y tenemos un grupo de borregas de razas lecheras que se adquirieron hace muchos años con la intención de transferir embriones en esas receptoras lecheras para multiplicar el rebaño, para tener más sementales en venta, que evidentemente los íbamos a poder vender con gobierno o con algunos otros productores que fueron beneficiados en su momento y recibieron un apoyo de vientres. Entonces, al recibir los vientres, necesitaban un semental y había un mercado grandísimo. Entonces, cuando se paran estos programas de apoyo, empezamos con el problema de qué vamos a hacer con 300 borregas o 200 borregas receptoras que no me es negocio ponerlas a producir pura carne, por el tipo de negocio que tenemos o por el tipo de unidad de producción.
Entonces, nuestra problemática era que nuestras ventas en sementales disminuyeron 45%, que obviamente y por ende tuve que disminuir mi programa de transferencia de embriones. Y además empezamos a obtener una sobrepoblación de vientres receptoras de embriones, que son razas Cis Friesian y Awassi, que son razas de objetivos o técnico de producción lechera. ¿Cuál fue mi solución inmediata? Me costó mucho tomar la decisión, tampoco crean que se toman estas decisiones al salivazo o al plumazo, pero se hace un plan estratégico y lo único que pudimos hacer, o la única solución que encontré, era vender el rebaño por centavos, porque la pandemia le pegó mucho al precio, o integrar un nuevo eslabón en la cadena productiva y aprovechar el objetivo zootécnico de estos ovinos. Y si su objetivo de producción era leche, las metimos a producir leche. Compramos una sala de ordeña, conseguimos un financiamiento que fuera fácil de pagar, que conseguimos mucho apoyo con FIRA y de esa manera se está poniendo a producir ese rebaño que estaba destinado al sacrificio porque ya no teníamos nada que hacer con él. Ahora en este momento en el rancho producimos leche de oveja y además generamos nuevos ingresos para la unidad de producción. Y la última de todas, ya les había dicho que era la última, pero no me falta esta, la más importante de todas. Ya tenemos la leche. Ahora, ¿qué pasa? No somos expertos en el ramo lechero y tenemos que vender la leche porque la leche dura 3 días en refrigeración. Al no conocer el mercado y al desconocer el manejo de las ovejas lecheras y al tener problemas para vender la leche porque tampoco produces tanta, si vas con un productor de cajetas grande del Bajío o con un productor de quesos grande en Puebla o en la Ciudad de México, es fácil vender 400, 500, 600 litros. Pero cuando vas empezando y tienes una baja producción, es más complicado. ¿Qué hicimos? Al final desarrollamos el mercado para un producto ya industrializado. La solución, lo mismo, invertir en equipos de procesamiento de leche de oveja y ahora elaboramos los quesos y maduramos los mismos para vender diferentes tipos, valga la redundancia, de quesos, y la leche que nos duraba 3 días la convertimos en quesos y ahorita nos dura de 3 meses hasta 1 año en conservación, en refrigeración, o en su debido caso, en maduración, los podemos dejar mucho más meses y lograr que mejoren incluso su valor de venta para el consumidor. Entonces, la solución inmediata fue que nos maquilen los insumos y la que sigue, que es la de mediano plazo, fue nosotros mismos ya procesarlos. Y pueden ver en la fotografía de la presentación unos quesos ya procesados, que en este caso son de cabra, son quesos untables que se degustan de diferentes maneras. Entonces, ¿cuál fue nuestro resultado? La producción de lechos de oveja y el desarrollo de un nuevo mercado. Cuando nos dedicábamos exclusivamente a reproducir para vender reproducción, tenemos en menos de 2 años reproducción, genética, leche, quesos, carne, un club de parrilla y muchísimos proyectos en mente para sacar adelante esta cadena. No creo que haya un mejor ejemplo de cómo potenciar la cadena, sino poniéndose a trabajar en cada uno de sus eslabones. Las conclusiones de esto creo que no las voy a decir yo, creo que ustedes mismos desde sus computadoras, desde sus celulares tienen que entender que los problemas están en todos los negocios y los únicos responsables somos nosotros de sacarles una solución. Lo más sencillo es perder dinero y llevárselo al que hace barbacoa o ganar el pequeño margen que siempre hemos ganado los que vendemos a productor de barbacoa, o tomar la decisión de dar un paso arriba y un paso arriba e ir integrando. No es fácil, no es barato, cuesta bastante, pero cuando te metes de lleno en un negocio de este tamaño, necesitas ir integrando e integrando, que tu modelo de negocio incluya desde capacitar hasta vender el último de los productos que puedas desarrollar alrededor de esta cadena. Yo creo que por este lado termino. Me gustaría platicar más de todas las experiencias que tenemos,
Pero vamos a pasar, yo creo que a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, la primera pregunta es, si somos especialistas en ovinos, ¿qué podemos promover la asesoría a pequeños productores? Si eres especialista en ovinos, ¿Cómo podemos promover la asesoría a pequeños productores? yo creo que tienes que empezar por casa. Lo más importante, con los locales, con la gente que te rodea, que normalmente siempre han dicho no hay profeta en su tierra, pero si empiezas a ayudar a los locales y ven que y les empieza a ir bien, esa es una muy buena manera de promover tu expertise o tu profesionalismo para que después en redes sociales, mediante una página de internet, mediante un blog o mediante YouTube, TikTok o tantas cosas nuevas que hay, puedas fomentar o promover la asesoría de tu parte hacia nuevos productores. Esa es la manera que yo lo haría. Ok. La segunda es, usted como empresario en la ovinocultura, ¿subsidiaría el costo de sementales y vientres sin apoyo de ningún programa gubernamental? Ok, esto que me preguntas, nosotros lo hicimos hace 13 años. Cuando yo compraba ganado para engordar en nuestra unidad de producción y vi que la calidad genética que tenían esos animalitos no era la mejor, yo mismo subsidiaba a los productores un semental para que me lo pagaran con crías. Lo que sucedió es parte de lo que yo quiero promover, que haya más honestidad y que se fomenten estos valores, es que cuando empezaron a producir mejores animales ya no me vendían los animales a mí, los vendían por otro lado porque les pagaban un centavo más. Entonces yo en este momento no estaría muy de acuerdo en subsidiar, pero sí en ayudar. ¿Cómo lo hacemos con el gobierno del estado de Hidalgo? Yo al gobierno del estado de Hidalgo le regalo todo el semen que quiera para que con su programa de inseminación artificial a los pequeños productores haya una mejora genética. Entonces, por lo menos en el estado de Hidalgo hay un programa gratuito donde a ti te inseminan sin costo tus borregas y el semen tampoco lo tienes que poner porque Extracción del Soquital lo obsequia, por lo menos de las razas que tenemos. Algunas otras razas, ellos tienen un centro de mejoramiento y ellos también te lo obsequian. Pero ¿cómo ayudar? Nosotros encontramos una manera de ayudarle al campo de esa manera, regalándoles semen de nuestros mejores ejemplares. Ok. ¿Qué es mejor, la cría de genética o la cría de animales para el abasto? No hay mejor y no hay peor. La verdad es que las dos son muy buenos negocios, pero tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Es como si te pregunto, ¿qué es mejor, una camioneta familiar o un coche deportivo? Pues ¿para qué lo quieres, no? Claro. Si tienes mucho espacio, tienes grandes cantidades de tierra, tienes muchos pastos, yo me iría por la parte comercial, para vender muchos animales de manera extensiva. Si tienes un espacio pequeño y tienes dinero para pagar buena genética, yo me iría por la parte de producción de sementales, porque el espacio no te da para más. Ok. ¿Cómo podemos evitar a los intermediarios en la ovinocultura? Bueno, esa es una pregunta grandísima. Creo que todos quieren evitar al coyote, evitar al acopiador o al introductor. La respuesta es simple. Si lo quieres evitar, conviértete en él. No quieres pagarle al acopiador para que junte los borregos y se los lleve al consumidor final, acópialos tú. Conviértete en esa persona que no quieres usar y empiezas a integrar más eslabones en esta cadena y de esa manera la vas a potenciar, o de eso se trata esta plática, ¿ok? Y la otra es que no crucifiquen a esos actores en esta cadena, porque gracias a ellos, si tú tienes 20 corderas en producción, 20 borregas en producción y produces 20 corderitos, ningún comprador grande va a ir a tu corral por 20 animales. Van en un tráiler por 400 y la única manera de que lleguen por esos 400 es que una persona se encargue de juntarlos, ponerlos en un lugar, subirlos al tráiler, tramitar las guías, tramitar seguros y coordinar los pagos. Entonces, sí es mal visto el coyote, pero también tienen que entender que el broker, coyote, comercializador, introductor, como le quieran llamar, tiene una participación muy importante. Y claro, hay que ir quitando eslabones que te quitan dinero, pero no nada más con quejas.
Yo creo que la manera de quitarlos es conviértete en él. Y no es malo. Es legal, es totalmente honesto, no abuses de los productores, pero también vale bien la pena entender que es una participación bastante leal en esta cadena. Ok. La siguiente dice, soy un pequeño vinocultor oaxaqueño. ¿Cuál es el mercado específico de un productor de rebaño de registro y cómo puedo entrar en él? Bueno, el mercado principal, si tú pequeño en Oaxaca quieres producir borregos de registro, está bien simple, compra borregas de registro, compra machos de registro y multiplícalos. Los registras ante la asociación o bueno, la Unión Nacional de Vinocultores. No tiene chiste hacerlo, nada más hay que seguir la normativa y cumplir las reglas, perdóname. Y ¿cómo empezar? Empieza desde adentro, vendiéndole a tus vecinos y ayudándoles a mejorar genéticamente sus rebaños. Y de esa manera empiezas a agarrar fama, te empiezan a conocer, ven que haces las cosas bien, no los robes, no los engañes, véndeles bueno. Si no está bueno, mándalo a carnes, si sí está bueno, mándalo a genética. Y de esa manera vas a empezar a crecer. Así es como empezamos nosotros y así es como seguimos creciendo. Ok. ¿En qué parte del país se encuentra la mayor compra de ovinos por porcentajes? ¿Vale la pena producirlo en un estado y venderlo en otro? ¿Y qué cantidad de ovinos te hace ser un productor de ovinos grande? Bueno, la primera pregunta es, la mayor concentración de ovejas del país está en el Estado de México, con más de 1 millón de ovejas. Después el estado de Hidalgo con una diferencia mínima, pero esos dos estados, el estado de Hidalgo y el estado de México, concentran más del 25% de las ovejas del país. Sin embargo, sí se puede producir en otros estados, el estado de Jalisco, el estado de Yucatán, el estado de Chihuahua, el estado de Nuevo León, Veracruz, son grandes productores de ganado ovino y sin ningún problema ellos producen, los acopiadores, introductores hacen su trabajo de juntar los animales y mandarlos al centro. Entonces, ¿por qué es negocio hacerlo en esos estados tan lejanos al centro, que es el consumidor principal? Porque los insumos como el maíz, la soya, los pastos, son más económicos en esos estados y esos te hacen ser competitivo para poder mandar al centro del país. ¿Cómo te conviertes en un productor grande? Yo no creo en los productores grandes, yo creo en los productores eficientes. Puedes ser un productor que tiene 10 borregas y ser eficiente, y puedes tener 10,000 y ser ineficiente. Entonces no te concentres en crecer para ser grande. Yo creo que concéntrate en trabajar en lo que tienes, ir creciendo despacio, pero siempre siendo eficiente. Eso es lo más importante. Hacer números, hacer cuentas y no perder la vista de tu objetivo, que sea producción de carne o producción de genética. Okay. La última pregunta sería, ¿dónde se encuentran los rastros TIF certificados para ovinos o que se requiere para obtener la calidad kosher en la matanza que te piden o exigen los países para estar en posibilidad de exportación? Ok. Que yo conozca, hay un rastro TIF en Yucatán, hay un rastro TIF en Jilotepec, Estado de México, había un par de rastros TIF en el Estado de Hidalgo, están cerrados, y están cerrados por falta de cultura de matanza de manera correcta. Es más fácil meterse a internet, buscar toda la lista de rastros TIF, cuáles están aprobados para matar ovinos, y ahí van a venir todas las respuestas. ¿Cómo acreditar los kosher? Eso tendría que ser directamente con el dueño del rastro TIF, a ver si él está de acuerdo en certificarlo kosher o halal para poder exportar. Pero si al inicio de la plática pusieron atención, México tiene un déficit de 55,000 toneladas de carne y estamos con unos precios espectaculares a nivel mundial. Es más caro el borrego aquí que en Nueva Zelanda, es más caro el borrego aquí que en Australia, estamos casi a la par del borrego en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de querer mandarlo a otro país si aquí te lo pagan mejor? Y no tienes que meterle nada de trabajo extra para una exportación. Yo soy de la idea que se concentren en el mercado nacional por el momento, pero que lo hagan bien. Hay más dinero que dejar en la bolsa si lo hacen de manera eficiente a tratar de buscar mercados internacionales si ni siquiera somos eficientes en nuestros procesos nacionales o locales. Okay. Bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.